Así que en dos temas fundamentales, como son la energía y la alimentación, las mismas familias de la élite bancaria y sus compañías han tomado el control y las consecuencias han sido devastadoras. Para mí, al principio fue muy duro descubrir ese monopolio de poder, pero sabía que era importante conocerlo, como cuando te diagnostican una enfermedad difícil pero tratable. Cuando quieres curarte, te ayuda a saber qué está causando la enfermedad y cómo funciona. Así que continué con mi investigación. Si el petróleo y la alimentación están controlados por las grandes familias del sector de la banca, ¿hasta dónde pueden llegar sus influencias? Cuando empecé a seguir la procedencia del dinero, empecé a ver que se repetía el mismo modelo de control en casi todas las facetas de nuestra vida, y siempre descubría que lo dirigían todas las mismas familias, ya fuera directamente a través de sus bancos y empresas o indirectamente a través de sus principales fundaciones. De nuevo, fueron los Rockefeller quienes crearon la Asociación Nacional de Educación con la ayuda de la Fundación Carnegie y más tarde con la ayuda de la Fundación Ford. Lo que querían obtener de nuestros colegios los capitanes de la industria era una fuerza de trabajo obediente y dócil que se convirtiese en empleados manejables y en consumidores ansiosos. Las escuelas se encargan de establecer hábitos fijados como respuesta a la autoridad. Por eso tardamos 12 años. Tienes que responder de manera reflexiva cuando alguien en una posición de autoridad te dice qué hacer. Aparentemente todo empezó con los orfebres del siglo XVII, cuando la gente acudía a ellos para comerciar con oro. El oro era muy pesado para llevarlo de un sitio a otro, así que la gente comenzó a guardarlo en cámaras y comerciaba con recibos. Aquellos recibos fueron los primeros billetes. Como solo unos pocos retiraban su oro en momentos determinados, los dueños de las cámaras, básicamente los nuevos banqueros, empezaron a crear recibos de oro que en realidad no tenían. Entonces prestaban esos recibos y les aplicaban unos intereses al dinero prestado, al oro, que en realidad no tenían. Así nació nuestro sistema de reserva fraccionaria. En este sistema, los banqueros consiguen hacer dinero de donde no hay nada, mientras que el resto de nosotros tenemos que trabajar para ganárnoslo. Esto ha provocado una forma moderna de servidumbre donde la masa de la sociedad trabaja para pagar su deuda con los bancos. Bajo este esquema de reserva fraccionaria, inevitablemente nos hemos convertido en esclavos de la deuda de una élite financiera que nos gobierna. No porque sean mejores o más inteligentes que nosotros, sino porque han manipulado el sistema para beneficiarse de una gran parte de la gente de este planeta. El concepto de conspiración se ha ridiculizado tanto que socialmente supone un reto simplemente tenerlo en cuenta. Y siempre hay una historia que parece lo suficientemente razonable para explicar cada incidente. Personalmente, intentaba justificar el hecho de que siempre fueran los mismos los que acababan con más dinero y más control, pensando que debían estar aprovechándose de la situación, pero no creía que fuesen ellos los que la provocaban. Pero después de casi una década recopilando los temas y las pruebas, estoy convencida de que no pasa por casualidad y de que unas pocas familias que forman parte de la élite financiera y sus asociados políticos y empresariales sí que tienen el objetivo de dominarnos y de controlarnos. Una vez que pude ver la realidad y el alcance de ese objetivo, tuve que plantearme: ¿hasta dónde quiero saber? ¿Quiero centrarme en lo peor y saber hasta dónde es capaz de llegar el ser humano? Decidí que valía la pena conocer quiénes eran estas personas y cómo funcionan sus organizaciones, porque superando la rabia y la tristeza, encuentras la claridad y la fuerza, el poder que tenemos para centrar nuestros esfuerzos de forma efectiva, ahora que sabemos qué está pasando realmente. El miedo a qué piensan los demás es la mayor prisión en la que vive la gente. Lo que me pasó a mí como resultado de toda la ridiculización que sufrí fue que dejé a un lado ese miedo a qué puede pensar la gente de mí. Y cuando lo haces, te das cuenta de que hasta ese momento has estado viviendo en una cárcel. Y lo que me aportó fue una comprensión personal de lo fácil que es para unos pocos controlar a la gran mayoría. Lo único que tienes que hacer es dictar las normas de la sociedad. Lo que está bien y lo que está mal. Lo moral y lo inmoral. Lo bueno y lo malo. Lo sano y lo perjudicial. Lo posible y lo imposible. Y construyes lo que yo llamo una zona libre de problemas.
Y si vives la vida dentro de esos parámetros de percepción, de creencias, y lo que dices y piensas encaja en eso, entonces la gente te dejará en paz, porque eres normal. Pero cuando te sales de ahí y empiezas a manifestar tus propias opiniones, lo que han creado los iluminados de Baviera es una población de guardias de la prisión que saltarán sobre aquellos que intenten salirse de la norma. Resulta interesante cuando alcanzas los límites de esa zona libre de problemas con tus opiniones y pensamientos. No estás pensando, si lo hago, ¿qué pensará el director del Banco Mundial? ¿Qué dirá? No, lo que pensamos es, ¿qué pensará mi madre? O los tíos del bar o mis compañeros de trabajo, ¿qué dirán? Y lo que han conseguido los iluminados de Baviera, al crear estas normas, es un ejército enorme de personas que se imponen dichas normas las unas a las otras.